Bienvenidos al podcast Intervención Antropológica. Hoy en su sección de Antroporrelatos tenemos el gusto de tener aquí a Gabriela Sapien Calixto. Gabriela Sapien Calixto es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella se tituló con la tesis Circulación y apropiación indumentaria tradicional como patrimonio textil de Oaxaca, etnografía desde las experiencias de producción, uso y consumo. Además, ha participado en 2 diplomados por parte de la Coordinación Nacional de Antropología. El primero es el diplomado Género, Violencia, Interculturalidad y Políticas Públicas, segunda promoción. El segundo es el Patrimonio Cultural, Definiciones, Debates y Retos, sexta promoción. Además, se encuentra cursando el taller de iniciación en textiles en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en la Dirección de Etnología y Antropología Social desde hace 7 años. Ha participado en diferentes foros y talleres de temáticas textiles e incluso ha colaborado en conferencias sobre textiles en universidades y bachilleratos en Oaxaca durante 2023. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Vera. Dime, ¿qué te puedo platicar? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Como bien sabes, en Antroporrelatos lo que hacemos es platicar sobre el proceso de la tesis. Okay. Entonces, pues antes de que pasemos a este proceso, platícanos un poquito más sobre ti, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta. Bueno, pues actualmente, como venía platicando contigo, estoy dando una clase, justamente, no me atrevería a decir que es la primera clase de textiles que se da en la Escuela Nacional de Antropología, pero al menos desde mi generación, de 2009 hasta la fecha es la primera que se da sobre la enseñanza, ¿no? de textiles, no en cuestiones didácticas, sino teórica, sobre antropología interdisciplinaria. Con esto me refiero a que lo vemos desde diferentes puntos, ¿no? Lo teórico, lo práctico, lo visual, todo aquello que engloba los textiles. La verdad estoy muy contenta del recibimiento que ha tenido. Eso es ahorita como en lo que me estoy enfocando. Estoy postulando para una maestría, ¿no? La tesis pues ya afortunadamente ya se finalizó y como mencionaste estoy trabajando también en la Dirección de Etnología y Antropología Social. Básicamente estamos en eso. Bueno, ahorita que nos estás platicando, has pronunciado mucho la palabra textiles. Uh-huh. Y eso me lleva a preguntarte, ¿por qué los textiles? ¿Qué son tu tema de tesis? Mira, hace muchos años, cuando yo iba en bachillerato, me llamaba la atención la ingeniería textil, pero bueno, por algo terminé la antropología y no en las matemáticas, ¿no? O sea, no se me dan. Yo vengo del Estado de México, estudié en un bachiller, más bien en una preparatoria estatal, en donde pues la verdad es que la formación es bastante deficiente. Entonces pues la verdad es que cuando te enfrentas a un examen como los del Politécnico y los de la UNAM, pues es muy... te das cuenta que tu preparación pues no da para eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un largo caminar entre ese tiempo y donde encontré la antropología, donde pues yo tenía pensado estudiar eso, pues no había manera. Luego me fui a Filosofía y Letras en la UNAM, que tampoco quedé, y pues luego en esa misma preparatoria me encontré yo a unos maestros que estudiaron en la Escuela de Antropología y ya fue como, pues vete a dar una vuelta. En ese entonces las páginas de internet pues no son lo que son ahora, ¿no? Tenías que llamar por teléfono para que te dieran la información, no te la daban bien porque pues sabemos cómo son las instituciones públicas. Por azares del destino pues hice mi examen y pues bueno, quedé en etnohistoria. Un año después me tuve que salir por cuestiones justamente de movilidad. Después regresé a antropología social y en una clase con el maestro Tello, que si algo de la ENA nos escucha y lo conoce, y si él nos escucha, pues muchos saludos a Tello. En una clase justamente estaba hablando sobre las temáticas que los antropólogos nos tocaban. Entre ellos estaba la alimentación, curiosamente. De eso te estoy hablando de hace unos 14 años tal vez. Y entonces empezó a mencionar los temas y mencionó la indumentaria y ahí fue como que se me hizo el clic de claro.
¿por qué no había yo pensado en retomar esto? No, obviamente no pensé en el textil, sino en la indumentaria. Ya había yo hecho trabajo de campo en la Sierra Mazateca, en donde se usa un huipil muy característico. En ese entonces se estaba perdiendo y entonces dije, claro, pues aquí es, ¿no?, como mi tema de estudio. Ahí fue donde empecé como a tener la inquietud sobre todo por la indumentaria. ¿Sobre la indumentaria o específicamente sobre el uso del textil? Era sobre la indumentaria porque era sobre todo iconografía, que creo que es lo que más se habla en antropología, que es la descripción del traje, para qué se usa, por qué se usan esos bordados, de dónde vienen, por qué se están perdiendo. O sea, es como, digamos que como lo más básico que los antropólogos vemos en los textiles, ¿no? Ya más adelante, y con el paso del tiempo, pues te das cuenta de que pues el textil es el pretexto para hablar de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, las relaciones sociales, las estructuras, los usos rituales, diarios, cómo se van conformando, y entonces pues vienen los procesos sociales que por ejemplo en la Mazateca pues pasaron, ¿no? Y que me ha tocado ver como a lo largo de mi proceso de investigación, y pues, o sea, llegué yo a entonces darme cuenta que tenía que hablar de textiles y no de indumentaria, porque la indumentaria es todo un sistema. Es decir, por ejemplo, no sé, si alguien conoce, que nos está escuchando, puede buscar en internet y buscar a las mujeres mazatecas que usan un rebozo, usan sus trenzas, usan sus collares, sus guarachas, y todo eso tiene un simbolismo. El sistema indumentario es todo, o sea, todo, ¿no? Las trenzas, el rebozo, todo. Y los textiles no, los textiles son pues la tela, ¿no? La iconografía, cómo está hecha. Yo me refiero sobre todo a textiles en general, ¿no? O sea, no te puedo hablar nada más de un huipil, sino también de las servilletas que embordan, que usan para tapar las tortillas en una fiesta, por ejemplo, o los que usan para vestir a sus santos, o incluso hasta los portavasos que hacen, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, y entonces por eso me refiero a los textiles, porque pues es todo lo que tenemos alrededor. Perfecto. Muchas gracias por aclararnos esta diferencia entre indumentaria y textil, que pareciera que es lo mismo, pero no, son dos procesos completamente diferentes. Exacto. Ahora, hablando de procesos, tú ya nos comentaste cómo llegaste a este punto de querer estudiar y hacer un análisis sobre los textiles. Aparte de la titulación y de ser licenciada, ¿qué fue lo que te motivó a que tú realizaras tu tesis? Híjole, pues creo que fue como un proceso un poco, pues es como el paso obvio después de terminar la licenciatura, ¿no? Por un lado, pues también yo quería demostrar a mis papás que sí existen los antropólogos. Yo vengo de una familia donde mi mamá es administradora y mi papá es ingeniero. Entonces, pues cuando yo les dije que quería estudiar antropología, pues fue como, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a ir hasta allá, desde Cuautitlán Izcalli hasta el otro lado de la ciudad? No quiero que me calculen los años, pero en ese entonces inició el tren suburbano. Entonces, pues digamos que se cortó un poco el tiempo. Me hicieron que me saliera para estudiar administración, y yo pues como buena mujer necia dije, no, yo quiero estudiar ahí. Me fui, iba y venía todos los días. Entonces, de alguna manera, terminar el proceso y entregarles una tesis también era como decirles, ya ven cómo sí se puede, o sea, sí existe esto, y pues sí se terminó, ¿no? Es un proceso que no quería dejar a la mitad, y por otro lado también demostrarme que había que terminar un proceso. Al principio fue eso, ¿no? Después ya te vas dando cuenta que pues hay muchos más caminos, como la maestría, el posgrado, el doctorado, el postdoctorado. Ahorita la licenciatura pues la verdad es casi como el kinder, ¿no? Es como el paso que tienes que dar. No te garantiza un trabajo, pero en muchos lugares no puedes ocupar espacios si no tienes este grado, ¿no? Entonces pues sí, es algo como, pues eso es la motivación principal, era demostrar que existe la antropología y que uno sí se puede titular, ¿no? Así. Sí, y que además la ENA tiene un mito, un fantasma en donde dicen, sí, entran muchos, pero cada cuánto se titulan, ¿no? Sí, y de hecho también se habla del filtro del tercer semestre, ¿no? Por ejemplo, que si aguantas el tercer semestre, ya estás del otro lado, porque pues sí, ya puedes acabar tus créditos, pero la titulación es muy baja, justamente porque pues hacer una tesis no es nada fácil, ¿no? Y no tenemos las facilidades que tienen otras universidades, por ejemplo, hacer tesinas o trabajos más chiquitos, o incluso hacer catálogos. Aquí es una tesis o una tesis, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Porque Sí, estás demostrando que sabes investigar. claro, pues sí, eso es lo que uno aprende a investigar, justamente. Es como el meme, ¿no? No voy a hacer tesis. Y justo por eso no serás recordado por nadie, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, y bueno, las tesis al final lo que te abren también es pues el hecho de que te enfrentas a tu propia formación, ¿no? A mí, por ejemplo, que bueno, ahorita vamos a platicar sobre eso, ¿cuáles habían sido las materias en las que yo no tenía fortaleza? Es que era sobre todo la metodología, ¿no? Entonces, ahí, cuando te enfrentas con con tu tema de tesis y con hacer una tesis, es que te das cuenta de dónde, ¿no? De qué careces en tu formación y pues te das un golpe contra la pared, porque pues te das cuenta de, pues que, como dice mi mamá, si fuera fácil hacer la tesis, todos tendrían, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pues básicamente fue eso. Y ahorita existe como ese punto, ¿no? No todos tienen la oportunidad de hacerla, ¿no? Porque hacer una tesis también, pues justamente lo que hemos venido hablando es una cuestión de privilegio, ¿no? En donde son horas que mucha gente pues requiere para trabajar, requiere para la casa, todas esas horas que no se ven, ¿no? Y que desafortunadamente a veces la academia tampoco las ves como de, bueno, pero no te has titulado, o sea, eres muy bueno, pero no te has titulado. Y es también algo de lo que se debe de hablar, ¿no? Debemos de hablar más sobre esto y también sobre estos procesos de la tesis que nos cuestan trabajo, porque metodológicamente hablando, a veces es pura suerte que en la ENA te toque una clase de metodología preparada, bien ejecutada y que tenga acompañamiento, porque a pesar de que somos una escuela de antropología y que vamos a trabajo de campo, los métodos, técnicas y herramientas que utilizamos a veces la forma en la que nos enseñan son ambiguas, es raro, no lo llegas a entender, y pues esto también se puede dar, creo, a diferentes contextos. Sin embargo, cuéntanos tú, ¿cuáles crees que fueron tus, esta metodología que tú ocupaste? Mira, pues fue como por etapas, ¿no? Yo, la verdad, soy una persona muy desorganizada, pero pues tuve que aprender a organizarme, porque si no, no hay manera de sistematizar la información, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una etnografía multisituada y esto complica las cosas muchísimo más, porque pues fue en las 6 regiones de Oaxaca. Entonces, pues uno tiene que organizar su información, porque claro, en una visita a campo no me quedaba solo en un lugar, sino iba como a varios lugares en las regiones, a veces en todo el estado, y pues es información de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, si vas al Istmo y luego a la Mixteca, pues no lo puedes meter en la misma carpeta, porque pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces pues era como poner grabaciones sobre religión, grabaciones sobre textiles, y pues obviamente la información es dispar, no en todos lados te dan la misma información al mismo tiempo, ¿no? Definitivamente creo que, no sé cómo sea la formación en otras universidades, pero en la ENA tenemos una deficiencia metodológica muy grande y de rigor. Sobre todo es eso, que yo creo que por eso nos cuesta tanto terminar las tesis, porque somos muy abiertos, tan abiertos que no tenemos esa presión como encima de tienes que ser mucho más organizado, ¿no? Sino como que a veces nos dejamos fluir tanto que pues nos damos cuenta de que no, o sea, sí necesitas tener pues bases, ¿no? Muy establecidas, porque pues la antropología al final es una disciplina. Y como tal, pues hay que darle seriedad. Está muy bien hacer trabajo de campo y ir a las fiestas, eso es lo más padre de la antropología, pero pues también hay que tener rigor, ¿no? Claro, y ahorita que hablaste del trabajo de campo y de las fiestas, ¿podrías platicarnos cómo fueron tus idas a campo? ¿Cómo ibas? ¿Cuál era tu trayecto? Mira, pues regularmente, justamente por cuestiones económicas, porque pues bueno, yo no accedía a una beca de titulación, entonces todo fue con mi trabajo, pues me tenía que ir en temporadas de vacaciones. Pues normalmente me quedaba alrededor de 15, 20 días, y dependiendo de las zonas donde iba, por ejemplo, en el valle, pues lo que queda más cerca, ¿no? Tratar de abarcar zonas grandes
en una ida para no tener que regresar bueno, sí tenía que regresar a fuerzas, pero tratar de recorrer lo más posible en ese tiempo para aprovechar justamente los días de vacaciones, lo cual pues tiene una implicación pues fuerte porque pues está el turismo, ¿no? Entonces es, digamos que la gente no está igual de dispuesta cuando está ocupada, ocupándose en el turismo, vaya la redundancia, que cuando están en su vida normal, ¿no? Entonces, pues fueron temporadas largas, porque pues Oaxaca es muy grande y pues ir de lado a lado implica también un esfuerzo físico, ¿no? La verdad es que creo que fue un proyecto muy ambicioso, tal vez no lo repetiría en la licenciatura, ¿verdad? Ahora para la maestría pues ya planeo hacer algo mucho más enfocado, pero creo que para temas como la migración, ¿no? Que pues es para lo que finalmente se hizo, Marcus, por si a alguien le interesa, fue quien acuñó esta metodología, pues justamente lo que se trata es como ir siguiendo a los individuos. Yo lo que hice en mi caso fue ir siguiendo los textiles. Los textiles no están vivos, pero sí, porque al final los textiles son, pues son, digamos que la expresión de las personas y se van moviendo, ¿no? Porque hablo de circulación, pues justamente los textiles, por ejemplo, me tocó una señora en el valle que los traen en una camioneta, señoras, los bordan y luego los mandan a otro lado. Entonces al final lo que tú estás viendo es un flujo, ¿no? De los textiles que se van moviendo, o sea, no son ni los individuos, pero están rodeados por individuos que se mueven. Entonces al final pues pues era pertinente hablar de una etnografía multisituada, ¿no? Sí, claro, y es que además uno de los grandes aportes de tu tesis, vayan a leerla, va a estar disponible en las páginas, es que esta etnografía multisituada no solamente es esta parte de ir hacia los lugares, ¿no? Sino que estás situándolos dentro del territorio, y al situarlos dentro del territorio también estás nombrando o estás describiendo todas estas relaciones que existen desde las personas que realizan el textil hasta las que comercian, hasta las que los venden. En este sentido, tú hablas en tu tesis sobre la apropiación cultural y la venta de textiles. ¿Podrías platicarnos un poco más acerca, uno, de cómo es la venta y ya de manera posterior sobre esta apropiación de textiles? Mira, pues justo creo que una parte importante de esta tesis es hablar sobre que toda la venta es dispar. O sea, existen muchos tipos de venta. No podemos decir esta es la ética, esta es la que se debe de hacer, porque los textiles desde siempre, lo pueden buscar en los códices, etcétera, pues son productos, entonces se intercambian, ¿no? Pues circulan de maneras muy diferentes, como por ejemplo en la costa hay señoras que se dedican como a juntar textiles de diferentes regiones y los van a vender de casa en casa, pero esta persona pues tiene relación con las mujeres de la casa, entonces pues la venta es mucho más cercana, ¿no? Es incluso hasta en pagos chiquitos, etcétera, versus las que existen de las diseñadoras en el andador principal en la ciudad de Oaxaca, ¿no? En donde, bueno, ahí la venta es muy dispar, no sabemos de dónde vienen, no sabemos quiénes son las personas que las hacen, no sabemos si si el dinero se queda en la tienda o se va a las personas, o fue esta persona a comprarlas y luego las está revendiendo. También están las personas que venden en la calle a los turistas, ¿no? Hay un montón de maneras de venta que traté de pues abarcar muchas, pero la verdad es que no creo yo haber abarcado todas las de la ciudad de Oaxaca, del estado, es muchísimo, ¿no? No hay manera, también hay que hablar de lo que se vende y de cómo se vende fuera de la comunidad y lo que se vende dentro de la comunidad. O sea, lo que queremos traer es justamente la variabilidad de comercio que existe y que no podemos como clasificarlo como que solo hay una venta de textiles o este tipo de textiles se vende de esta manera, sino que creo que esa es la complejidad de la apropiación y de calificar estas prácticas, porque pues
no hay manera de controlarlo, ¿no? Ahora, en mi tesis yo hago una diferenciación entre lo que es apropiación, despojo, ya no me acuerdo. Despojo, ¿no? Bueno, son estas prácticas violentas que existen alrededor de los textiles. La apropiación indebida, la que le llaman actualmente, a mí me parece que no tiene sentido que hablemos de una apropiación indebida porque no existe una debida. O sea, una apropiación es una apropiación y todos la hacemos diariamente. O sea, el hecho, por ejemplo, de que yo traiga esta blusa que es de San Antonino Castillo Velasco no me hace apropiarme de una cultura. Sin embargo, por ejemplo, el ejemplo que me gusta poner mucho es sobre las mujeres de Quielana. Las mujeres de Quielana usan una pañoleta que viene de Rusia y que llegó a Oaxaca por la migración. O sea, los esposos empezaron a traerla. Y entonces ahora es parte de la indumentaria de las mujeres. Y entonces esta apropiación, que es debida o indebida, pues es apropiación cultural. Al final no están afectando otra cultura, ni tampoco están invadiendo nada, sino simplemente es un elemento apropiárselo y hacerlo parte de su cultura. Esto lo puedes ver en un montón de países, ¿no? Japón y China son como expertos en hacer todo a su manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ley ay, no me acuerdo, pero bueno, una ley que se hizo hace poquito justamente para cuidar de la apropiación a los textiles, pues ese es el problema, que no enuncia otras violencias, como son el despojo, el extractivismo, ¿no? Estas sí son prácticas violentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al despojar a una persona de su territorio, no nada más le estás quitando su territorio, sino le estás quitando todo su contexto de vida. ¿Y qué pasa con los textiles? Pues ya no se pueden reproducir igual porque ya no se encuentran en el mismo círculo, ¿no? O sea, ya no existe en este círculo de mujeres que se juntan a tejer y hablar de las problemáticas porque ya se desmembraron, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, hablar de las mujeres triquis, ¿no? Las que ahora viven ya en las ciudades porque pues ya se les despojó de su territorio, ya son exiliados de sus tierras, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones que ya no tienen el apego de tejer juntos? ¿Qué pasa ahí? Pues se rompen. Y entonces ahí sí hay una violencia sistémica, ¿no? El extractivismo, por ejemplo, el extractivismo es epistémico, que por si le interesa a alguien, pues lo acuñó Ramón Grossfogel, filósofo chileno. Por si le interesa a alguien, pues lo puede consultar ahí. Él, por ejemplo, habla justamente de eso, ¿no? De cómo va la gente en este caso, bueno, en Oaxaca hay un montón de personas, no quiero hablar mal del turismo, pero hay personas que se dedican a ir a aprender las técnicas y llevárselas a su país. Hay gente que va a los talleres, les hacen los trabajos y ellos los revenden a precios altísimos en sus países, ¿no? Y dicen que viene de Oaxaca, pero nosotros no sabemos cuáles son las implicaciones que tienen económicas, ¿no? Y no, yo no estoy culpando pues a las personas que venden su trabajo, por supuesto que no, pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Son, digamos que son como relaciones que se dan de violencia para quitarles lo suyo, ¿no? Y que los textiles es muy claro porque hemos visto las denuncias, ¿no? Que las redes sociales han hecho también muy visible esto que antes no se veía. Todos sabíamos que se vendía en algún lugar, que China copiaba, pero ahora hemos visto que también diseñadores, como el caso famosísimo de Isabel Marant, ¿no? Con la blusa de Tlahuitoltepec, que por quien no sepa, pues una diputada de un partido fue a París y se encontró la blusa de Tlahuitoltepec en la tienda de esta diseñadora y fue que hizo la denuncia. A partir de esa denuncia fue que se empezaron a visibilizar todas estos plagios, que es otra ¿no? Categoría que menciono, que es justamente, o sea, robarse todo tal cual y reproducirlo en una tela más cara, tal vez. Pero es igual, al final el plagio es un robo, como todos conocemos, como los famosos casos de plagio de las tesis, ¿no? Por ejemplo, pues es eso, o sea, es agarrar algo igual y copiarlo, ¿no? Entonces, pues pues sí me interesaba mucho en mi tesis mostrar que la apropiación en sí no es un problema. Entonces, la manera de atacar un problema es reconociendo cuál es el problema, ¿no? Que puede ser plagio, que puede ser despojo, que puede ser apropiación, que puede ser despojo, ¿no?
y que las personas, las comunidades sepan qué es lo que les está pasando, porque una no excluye a la otra, ¿no? Te pueden estar pasando lo mismo, te despojan de tu tierra, de tu textil, lo plagian, o sea, eso lo estamos viendo en muchos lados, ¿no? Es lo que le llamamos el capitalismo. Ajá. Justo, y que es algo que no se anuncia o no se anunciaba hasta hace algunos años, y que trabajos como el tuyo se me hace muy importante que no solamente estén en la academia, ¿no? Sino que también haya una visibilización ahorita que estamos usando las redes, y que con justa razón podamos decir, pues es que este textil viene de este lado, ¿no? Pero no solamente estéticamente se ve bonito, porque muchos textiles se ven bonitos, o sea, no por nada son pues son nuestro vestido de gala de las antropólogos y de las etnólogas también. Y déjame decirte que yo era muy crítica de eso, ¿eh? Yo, en mis primeros años yo no voy a ser la clásica antropóloga que usa huipil y guaraches, y que soy ahora la clásica antropóloga que usa huipil y guaraches, ¿no? Entonces, también creo que es como un poco parte de la formación, donde te das cuenta y valoras como un montón todas estas expresiones, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, claro, y es que además los textiles no solamente pues es justo la técnica, ¿no? Y el hábito de usarlo diariamente o en estos contextos, ¿no? En las comunidades, sino que también te va brindando otros elementos tal vez del pensamiento mágico religioso, justo. De las técnicas corporales, ¿no? Porque pues bien puedes decir, pues unas personas pueden portar sentadas, pero hay otras que no. Seguramente te ha tocado ver diferentes tipos y técnicas de elaborar un textil. Aunado a esto, ¿te gustaría compartirnos alguna experiencia que tengas en el trabajo de campo cuando estabas con estas comunidades? Porque fuiste con las colectivas que realizaban estos textiles. Pues no exactamente colectivas, o sea, en su mayoría son pues grupos de mujeres. La verdad es que ya son, o sea, las colectivas en realidad pues son grupos de mujeres, ¿no? O sea, no, como tal no están tan formalizadas. Ahorita ya un poco más, de que hice mi tesis ahorita, pues sí ha cambiado mucho la situación por justo esta ley que les comento, y por eventos, un evento que se hace original, por ejemplo, pues a lo que incentiva es que se armen colectivas. Antes pues no eran colectivas, eran grupos de mujeres, sobre todo familiares. Eso también es muy importante, que existe un sistema de parentesco, ¿no? A fuerzas. Entonces eso también es importante. En la tesis pues no lo puse, era todo demasiado, no podía meter parentesco también. Pues fíjate que, por ejemplo, durante mi experiencia en campo, yo no tenía como un bagaje textil tal cual, o sea, no había yo tejido nunca. Entonces, pues verlo para mí era como muy abstracto, y pues bueno, ¿no? O sea, hacen cosas maravillosas, pero ahora a partir del año pasado que empecé a tomar un curso de iniciación en la Escuela de Artesanías, es cuando te das cuenta del lenguaje textil, y entonces empiezas a entender otras cosas, ¿no? Yo ya acabé mi tesis, lamentablemente después tomé los cursos, pero me di cuenta de que existe un lenguaje, ¿no? Un lenguaje universal, que eso lo pude ver hasta el final de la tesis. O sea, en todos lados se ocupa el mismo lenguaje para contar los hilos, para hacer brocados. Creo que eso es como lo que se me ocurre que podría yo como no homogenizar, pero como platicarte que existen técnicas como muy puntuales, y todas tienen que ver con una habilidad manual y matemática muy específica, ¿no? En todos lados. Entonces, pues sí, en trabajo de campo es muy interesante verlas en vivo, ¿no? Cómo montan sus telares, cómo pues sacan los brocados facilísimo. Yo he tomado varios talleres y eso, pero pues, o sea, no importa lo que yo haga, porque pues siempre me van a superar, ¿no? Son desde niñas pues eso, justo, también niñas muy chiquitas que lo empiezan a practicar, ¿no? Creo que eso, como lo que te podría contar. La verdad es que, híjole, hay tantas experiencias que se me ocurren, ¿no? Pero pues sí, también, por ejemplo, algo que también me impactó mucho es las medidas, ¿no? Las medidas corporales. O sea, aquí no existe
chica mediana y grande, 34, 32, no. O sea, es para la niña, la mamá y ¿no? O sea, se miden por la extensión del brazo, por las cuartas, o sea, por todas estas, corporalmente la dimensión es tomada muy diferente que como en Occidente, ¿no? O sea, tenemos una visión del cuerpo muy diferente y eso también se me hace como muy interesante. Sí, claro, porque eso también te habla de cómo están observando el mundo, ¿no? Cómo están viviendo el mundo, que no están viviendo bajo los parámetros occidentales que miden al cuerpo, ¿no? Tal vez sí hay el uso de reglas o de cintas métricas, ¿no? Que eso les puede facilitar la vida en las telas o... Uh-huh. Ajá, pero que justamente estas comunidades, estas personas lo que hacen es apropiarse de estas medidas para ya después ejecutarlas dentro de sus trabajos, ¿no? Así es. Sobre todo para las prendas que son estilizadas, ¿no? Que sí ya tienen una cintura, que tienen un largo. Sobre todo esas herramientas ya se usan para justo la moda como mucho más occidental, pero en general son los usos del cuerpo. Uh-huh. Así es. Eso está bien interesante porque nos habla sobre cómo el cuerpo sigue siendo como esta unidad de medida, ¿no? Y bueno, en base a eso ya nos hablaste de cómo sistematizaste o cómo intentaste sistematizar la información, ya porque son diferentes lugares, sí, diferentes fuentes de información. ¿Qué técnicas ocupaste en ese momento? ¿Te refieres al registro en campo? Ajá, sí, el registro en campo. Pues, híjole, pues la grabación de voz, ¿no? Que es inevitable no usarla porque, pues aparte, bueno, el diario de campo también. El diario de campo es muy importante, muchachos, para muy, muy importante. Y la libreta de notas también. Sobre todo, yo creo que la libreta de notas incluso es un poquito más importante que el diario de campo. Porque pues ahí es como todo, ¿no? Dato, diríamos, siempre traer tu libreta de campo para todo. Yo, de hecho, ya soy de las que trae siempre una libreta porque puede encontrar algo en el camino y eso. El diario de campo es muy importante también. Ahí definitivamente se vacía todo, ¿no? ¿Qué más? Pues lo de voz. Intenté tomar fotografías, pero también, a pesar de que es una herramienta que nos ayuda mucho, creo que todavía, pues es que no a toda la gente le gustan las fotografías, ¿no? Entonces eso también en algún momento como durante las entrevistas, pues no se me hace como, a mí nunca me ha gustado como invadir espacios de esa manera y después pues ya les pides fotografías, pero pues ya sabes que no son naturales ni son en el momento. ¿Qué más? Pues sobre todo participar con ellas, ¿no? Creo que eso es como de las cosas más bonitas de trabajo de campo, que te involucran en el quehacer textil, ¿no? Digo, yo no sé hacer, en ese entonces pues yo no sabía hacer mucho, pero así como, bueno, pues ponte a hacer bolas, ¿no? O pues no sé, párate aquí para que yo pueda alrededor de ti poner mi madeja, ¿no? Bueno, que le decimos urdir, ¿no? O dame tus manos para que pueda hacer digo, yo no lo sabía hacer, yo le servía para algo y en lo que lo hacían platicaba, ¿no? Creo que es muy importante también mencionar que los espacios textiles también, no quiero hablar como de que los hombres no pueden, porque claro que sí, pero siento que entre mujeres, o por lo menos lo que me tocó ver a mí, entre mujeres es mucho más fácil entablar una dinámica que si yo fuera un antropólogo hombre, ¿no? Tal vez no sería como la misma comunicación. Yo la verdad es que tuve la fortuna de estar en lugares donde me trataron muy bien. Bueno, la gente de Oaxaca es, ¿no? Increíble y siempre te reciben súper bien, entonces están como muy abiertos al diálogo. Las mujeres también, entonces creo que la complejidad no era entrar a los lugares, sino más bien hacer una observación como mucho más puntual, ¿no? Y como tratar de justamente ser objetivo, ¿no? Porque también pues sientes simpatía por las personas y a veces no te das cuenta de lo que te dicen. Una cosa es lo que hacen y otra lo que de veras hacen, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco la complicación de las herramientas de campo. Sí, claro, y que
no hay que olvidar que estas son flexibles, que depende Claro. de dónde estén, son súper flexibles. Entonces, nunca se olviden de llevar su cuadernito de notas, Siempre. su diario de Siempre. campo Ajá. y sobre todo, muy, muy importante, pidan permiso si van a tomar una foto. O a grabar audio. O a grabar también. audio. Sí. Eso es súper, súper importante. No se les debe de olvidar por nada, nada, nada del mundo. No, y claro, o sea, nosotros a veces pensamos que porque están en una comunidad no saben de los derechos de autor. Y por supuesto que los derechos de imagen y todo eso también hay que pensarlo, porque pues, nosotros los ponemos en nuestras tesis, pero ¿qué tal que alguien llega y te dice, pues yo no te doy permiso de que tengas mi imagen en tu tesis, ¿no? Entonces, yo les recomendaría, yo no lo hice, pero previendo esto, lo que pueden hacer también es un aviso de, ¿no? De que uso de la imagen, un texto chiquito y que se los firmen, porque pues es importante y sobre todo también hay que pensar en los niños, ¿no? Ahora cada vez más hay que, antes no era así, pues los antropólogos chiquitos que ahorita se están formando, pues pueden ver imágenes, por ejemplo, de Levi-Strauss, ¿no? En donde está con mujeres y A Malinowski a también, Malinowski y niños, y pues ahí no había problema, ¿no? Todos éramos vistos como individuos, pero ahora hay mucho más restricciones y está muy bien que cuiden también los espacios y las identidades de las personas, ¿no? Sí, claro, porque no hay que olvidar que trabajamos en contextos Sí. en donde desafortunadamente la violencia es algo con lo que se vive, ¿no? No es Claro. algo que podamos ignorar tan fácilmente. También Exactamente. es parte, pues, como de los antropólogos tener pues este criterio, ¿no? En cuidar a las personas que te están cuidando Claro. dentro de la comunidad. Entonces, Sí. no importa si esta sea comunidad indígena o no indígena, procuren siempre estar, pues tener todos los permisos que puedan tener y especialmente ser cuidadosos con estos datos que las personas les brindan, ¿no? Porque pues también Exacto. eso, ¿no? Sí, datos sensibles. Así es. Bueno, y después de estos breves consejos para antropólogos chiquitos y recordando lo que los antropólogos deben de realizar, ya nos hablaste de tu trabajo de campo, del el proceso de la tesis de manera pues académica, y ahora nos podrías contar acerca de las dificultades dentro de tu vida cuando escribiste la tesis. Híjole, esos son terrenos como muy escabrosos. Me tardé bastante tiempo en terminarla, ¿no? Como les mencionaba al principio, creo que fue un proyecto muy ambicioso para la licenciatura. Hacer una monografía multisituada para nada es fácil. De por sí es complicado hacer una tesis, hacer una monografía multisituada pues fue mucho más complicado, aunado a que uno tiene que trabajar, ¿no? Por ahí platicábamos como cuántas horas le dedicaste, pues las que se podían, ¿no? Había veces en donde yo podía trabajar en mi casa y me sentaba todo el día, pero no podía escribir ni una palabra. Entonces, pues ahí nos enfrentamos a la frustración de que tú lees, investigas y pues cuando te sientas a escribir pues no sale nada, ¿no? Porque pues uno pensaría que uno se siente a escribir y que van a salir las cuartillas y que es muy fácil y no. Una amiga muy querida me dijo que no me juzgara cuando escribiera, sino que yo trataba de vaciar como todo lo que había leído, lo que había procesado y pues después lo ordenara. Y eso me ayudó bastante. Pero después vino la pandemia. Y entonces cuando viene la pandemia te enfrentes también a pensar, bueno, ¿vale la pena que yo me esté, ¿no? Que esté haciendo una tesis cuando no sé si voy a sobrevivir, ¿no? O si esto se va a acabar, o si voy a volver a salir a la calle. Pues estar encerrado tampoco es fácil. Yo lo disfruté porque, pues, ¿no? Digamos que no me la pasé tan mal, afortunadamente, y sí, desde un privilegio les puedo decir que no me la pasé tan mal, afortunadamente no perdí a alguien cercano, pero pues ¿qué pasa con todas las personas a nuestro alrededor? Ya no podía ir yo a campo, ¿no? Por ejemplo. Entonces pues se quedó detenido el trabajo y es como pensar que estás perdiendo el tiempo porque no estás escribiendo, pero tampoco puedes ir a campo, pero tampoco te puedes titular. Y también pues viene otra cosa que se llama el síndrome del impostor, que seguramente a muchos nos da y que hasta ahorita lo podemos nombrar, ¿no? No soy lo suficientemente buena para escribir, no soy lo suficientemente intelectual para terminar una tesis, esto que estoy escribiendo no tiene sentido, hacia dónde voy. Creo que esas son como
Son procesos anímicamente que nos han pasado a todos y que nos van a pasar a todos. Como mencioné, las tesis no son fáciles de hacer, y si fueran fáciles todo el mundo las tendría. Entonces sí se van a enfrentar con procesos emocionales muy grandes, ¿no? Yo pues me enfrenté a depresiones, a llorar. A mí la tesis me costó muchas lágrimas, y no lo digo, o sea, lo digo sin pena, porque la verdad es que sí, o la frustración que uno siente a veces es pues es muy fuerte, ¿no? Es un proceso complicado. Así es. Sí, así que no se desanimen. No. Vayan escribiendo a su ritmo, como sí. Dicen por ahí, despacio, pero sin pausa, porque sí se puede. Claro. Gaby, tú ya lo viviste. Sí. Ahora... No, o sea, la verdad es que anímicamente les puedo decir, sí, me costó mucho trabajo, muchas lágrimas, pero cuando la terminas, la satisfacción que tienes es, o sea, no les puedo explicar, no les puedo expresar. Yo creo que lo compararía con tener un hijo, ¿no? Es un proceso que no se acaba, le tienes que dar un corte, porque pues la vida sigue pasando, ¿no? Y los temas no se agotan, siguen y siguen y siguen, pero tienes que aprender a ponerle un alto y a decir, bueno, hasta aquí se acaba mi trabajo y ya es hora de darle salida. Cuando le das salida y te entregan tus primeros tomos impresos, etcétera, la verdad es que la felicidad que te da y que le da a los tuyos no se compara con nada. Entonces lo que les digo es justo eso, no se juzguen, no piensen que no son, o se comparen, sino hagan su trabajo, piensen que si escogieron ese tema es porque les apasiona, porque hay algo ahí que ustedes ven que no van a ver los demás. Podemos escribir miles de tesis sobre el mismo tema y no van a ser iguales, porque afortunadamente lo que tenemos los humanos es que no vemos con los mismos ojos los mismos temas, ¿no? Entonces la antropología pues nos da aparte un montón de herramientas para hacer un montón de cosas. Entonces no se desanimen, si hay un final, si la dejan y la vuelven a retomar, no se preocupen, ahí las va a estar esperando, ¿no? O sea, no pasa nada. Así es. Entonces no se desesperen. Ahorita ya nos platicaste, ya abordamos casi todo lo que se habla, ¿no?, en antroporrelatos. Uh-huh. Ya para ir cerrando, ¿nos podrías compartir? Ahorita ya nos compartiste muchos de tus aprendizajes, pero ¿nos podrías compartir otro así que tengas así súper presente, que te marcó? La metodología. Sean ordenados, sean muy ordenados con sus datos, porque eso les va a facilitar muchísimo las cosas. La redacción también. O sea, yo a veces llegaba de campo y pues tenía un revoltijo de grabaciones, ¿no? Fotografías, mi diario de campo era también un relajo, y eso me hizo trabajar doble. Si yo hubiera sido organizada desde el principio, eso no hubiera pasado, ¿no? Digo, cada quien tiene su orden. Eso sí, no crean que tiene que ser de cierta manera, pero sí tienen que tener un orden específico que a ustedes les funcione. Porque eso les va a facilitar mucho a la hora de procesar la información, a la hora de escribir. Yo lo tuve que, la verdad es que, o sea, hasta pena me da decirlo, pero hasta la maestría, ahorita que lo que estoy haciendo para aplicar, pues hasta ahorita estoy como empezando a ser organizada y me doy cuenta de todas las carencias que tuve durante la tesis de licenciatura, y eso es como una advertencia: sean organizados, porque eso les va a facilitar muchísimo, muchísimo, muchísimo las cosas. Pongan sus lecturas en orden, ténganlas también a la mano, ¿no? Por ejemplo, en un Drive es como muy útil. A mí también, algo también que me gusta decirles es que cuando sientan que ya no pueden escribir, por ejemplo, se pongan a ver videos sobre su tema, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, TikTok, ¿no? Por ejemplo, en Pinotepa. ¿Qué hay en Pinotepa? Pues si lo busco en TikTok me voy a encontrar muchos videos de Pinotepa. Y eso, pues, sí, no es académico, pero sí te ayuda como a no dejar el tema, pero te vas informando, o sea, estás como aprendiendo, pero de una manera relajada, ¿no? Otro método que también me ha ayudado mucho es el Pomodoro. No sé si lo conozcas, que es poner tu cronómetro. Ya hay aplicaciones sobre eso, lo pueden buscar. Trabajas 25 minutos seguidos y luego un descanso de 5 minutos. Y luego otro Pomodoro, que se llaman, sería 25 minutos y luego otros 5 minutos. Cuando juntas 4 Pomodoros, después puedes descansar 10 minutos. Y así, esto lo que hace es que puedes trabajar durante mucho tiempo sin sentirte agotado, porque pues estás tomando tus descansos, ¿no? Y
25 minutos si te enfocas, avanzas muchísimo. Eso me ha ayudado muchísimo a enfocarme, como por ejemplo hacer mis proyectos ahora, y a mantener una organización. Sí hay que tener disciplina, porque si no la tenemos, pues no terminamos, ¿no? Sí, claro, se vuelve esta relación tóxica de amor-odio que no debería de ser, porque pues es un tema que te gusta, ¿no? Justamente, exactamente. Bueno, Gaby, muchas gracias por venir aquí a Antroporrelatos a contarnos sobre tu tema de tesis, sobre tu proceso de tesis y además, pues justamente de estas, por decirlo así, pues implicaciones que tuvo la tesis en tu vida, ¿no? Para ir cerrando, ¿te gustaría, no sé, recomendarles algún libro, algún video, alguna película? Bueno, híjole, como para les recomiendo mucho que lean a Ingmar Weidlander. Ella es como de las bases de los primeros antropólogos que hicieron textil. Ella se enfoca sobre todo en las técnicas, es algo muy matemático, algo muy esquemático, pero nos funciona mucho. También les recomiendo que tomen cursos. No tienen que ser los mejores tejedores, no tienen que hacer rebozos, y claro que no, pero el lenguaje textil, al conocerlo, te ayuda también a entender otras cosas, ¿no? Procesas la elaboración de los textiles de otra manera, ¿no? Ya vas a saber lo que es un ordimbre, lo que es una trama, y ya con saber, digamos, lo básico, te ayuda a entender muchísimo más, ¿no? Del lenguaje que manejan las mujeres. También cuando vas a campo y ya sabes como un poquito, también te dan otra información, ¿no? Que no te dan mientras tú estás como externo. Eso para los textiles y para todo, ¿eh? Yo creo que si te interesa un tema, lo tienes que masticar de lleno, ¿no? O sea, te tienes que involucrar definitivamente en todo, ¿no? Como por ejemplo la antropología de la alimentación, a todo. Le tienes que dar también a la práctica y hacerlo tú, porque si tú no lo haces, nos vamos a quedar siempre en esta antropología de gabinete, ¿no? O sea, sí, yo participo en las fiestas, pero yo no lo hago. Entonces eso también nos ayuda a entender como otras cosas. Otro libro también que pues si les interesan los textiles como las bases, es de la vestimenta de los hombres. Ese es de Guy Stresser-Pin. Ese lo venden en Fondo de Cultura Económica. Está como en 400 pesos, pero lo pueden encontrar muy barato cuando hacen las ventas. Yo lo conseguí por 250 pesos y la verdad es que es como una de las Biblias del textil. Les recomiendo también que vean Flores de la Llanura, ¿no? De nuestra colega Mariana Rivera. Sí. Ella aborda desde la antropología visual feminicidio de una chica de Xochitlahuaca, en Guerrero, y teje de una manera muy bonita el duelo, ¿no? Es como muy contradictorio decir bonito cuando mencionas a la muerte, pero ella tiene una imagen muy poética que teje con los textiles sobre esto, ¿no? ¿Qué más les podré recomendar? En redes sociales sigan a Hilando Datos. Es una chica que hace algo muy interesante, que es como tomar datos duros y plasmarlos en textiles. Y esto ayuda un montón para como visualizar textilmente cómo son, por ejemplo, datos del INEGI, asesinatos, violencia, crecimiento económico. Hay un montón, la verdad es que actualmente hay un montón de expresiones textiles muy interesantes, denuncias de las arpilleras, por ejemplo, también las hormigas de Tanibet, que son mujeres que abordan sus arpilleras en Oaxaca. O sea, hay un montón de cosas que les puedo recomendar en redes. Ahí me pueden seguir también. Y bueno, ¿a ti cómo te pueden encontrar en redes? A mí como Sapien Gabriele. También que me gustaría ocupar tu espacio para hablar de actualmente estamos iniciando 3 compañeros y yo un colectivo que se llama Flores de Fuego. Nosotros estamos haciendo una investigación independiente. Ahorita pues justamente nos estamos trabajando para hacer como talleres para hablar sobre el extractivismo, el despojo, ¿no? Todas estas violencias que mencioné, sobre todo para comunidades y para como un poco pues difundir nuestro trabajo. Como platicábamos al principio, la antropología lo que le falta es difusión y que la gente sepa qué hacemos los antropólogos, porque piensan que somos un ente ahí que nada más se para atrás y que no ven que solamente está viendo y escribiendo, y no, también podemos hacer
un uso activo, ¿no? de la antropología para servir a las personas, que ese es nuestro caso. Estoy con Roberto González, antropólogo de la ENES Morelia, una restauradora, Ana Caterio Becerra, y Jafet, que es tejedor de la Mixteca de Pinotepa de Don Luis, y pues yo, ¿no? Antropóloga social. Okay. ¿Tienen ya redes sociales? Apenas las estamos abriendo. Okay. Ya tenemos por ahí el Instagram, está abierto, pero ahorita no tenemos publicaciones. Esperemos en breve darles salida y pues ahí los esperamos para todos los cuestionamientos que tengan. Perfecto, pues los invitamos a seguir a Gaby, a Flores de Fuego, y pues muchas gracias también por seguirnos en esta ocasión en Antroporrelatos con esta nueva edición. Esperamos que la hayan disfrutado bastante. Nos vemos muy pronto en más ediciones de Intervención Antropológica. Hasta luego. Gracias.